Aprovecho de saludar a quienes no he saludado, espero que tengan una buena tarde. Nosotros, próxima evaluación en la semana del 21, es decir, nos tocaría el martes 22, ¿ya? Así que quiero proponerles que tomemos la evaluación el martes 29 para alcanzar a ver unas cuantas cositas, en realidad para tener clases el 22 y el 23 que tengamos tengamos la oportunidad de trabajar con el taller grupal 3, ¿ya? Y así también tener esa nota antes de la prueba del 29, el promedio de todos los talleres. Esa es la propuesta como para poder abarcar un poquito más y avanzar con lo más que podamos con los contenidos del curso. A mí lo que me preocupa es que veamos el tema de integral múltiple bien. Y creo que con la clase 2 igual vamos a quedar un poquito cortos, ¿ya? Porque una cosa es que lo veamos y otra cosa es que lo ejercitemos. Y quiero que tengamos tiempo en las clases como el día de ayer de ejercitar las cosas. Entonces, porfa, recuerden que el curso de cálculo en varias variables tiene su evaluación 3 el 29 del 06, ¿ya? Y el 06 del 07, es decir, el 6 de julio, vamos a tener nuestra prueba integrativa, nuestra evaluación integrativa, y luego la recuperativa el 7 de julio, es decir, al día siguiente, para quienes no hayan dado una prueba y que tengan obviamente la debida justificación según los reglamentos de la universidad. ¿De acuerdo? Dicho eso, voy a informarlo en un correo electrónico de todas formas, porque no sé si todos los que, por lo que puedo ver en algunas ocasiones, no todo el mundo se conecta a las clases o ve después los videos. Entonces, me gustaría informarlo en un correo a todo el curso. Eso no les tomaría con otra evaluación porque esa semana, la semana de regreso de la semana de consolidación, van a tener la mayoría de las evaluaciones. Hoy, habíamos quedado con algo del día de ayer. Habíamos visto que hacer una integral doble sobre un rectángulo cuyos lados son paralelos a los ejes, no es tan difícil. No es tan difícil en términos del procedimiento. Y que es más, para ciertas funciones, inclusive era posible intercambiar los límites de integración, intercambiar el orden de integración. Entonces vimos algunos ejemplos, como por ejemplo la integral doble, interpretamos la integral doble sobre una región del plano como el volumen del sólido que se genera a partir de esa región del plano de forma vertical y encerrado por la superficie de la función. Hicimos algunos ejemplos numéricos, no necesariamente muy complejos, pero que sí tenían un valor pedagógico interesante. Vimos, por ejemplo, cómo determinábamos el volumen de un sólido aquí con una función parabólica. Hicimos las respectivas integrales y quedó este ejercicio propuesto antes de pasar a lo del día de hoy, que es el teorema de Fubini y cómo vamos a integrar funciones, o sea, integrar sobre regiones que no necesariamente son un rectángulo. Y el ejercicio propuesto era calcular el volumen del sólido delimitado por E elevado a xy y el rectángulo delimitado por estas 4 rectas. Lo primero que quisiera saber, y me gustaría que me respondieran, ojalá en el chat o también por voz, ¿quién lo hizo? ¿Cómo le resultó? Si estuvo muy difícil, muy fácil, similar a lo que hicimos ayer.
¿Hay alguien ahí? Bueno, si no, no lo analicé. ¿De acuerdo? No hay problema. En realidad no hay problema. Yo, la verdad es que sé que no. El curso de cálculo en varias variables, si bien ha sido problemático para algunos, no es el único curso que usted tiene otras cosas que hacer también. Así que veamos desde un comienzo esto. Y si me dicen que tengo que delimitar esto por estas rectas, lo mejor es graficar esas rectas. O sea, y voy a tratar de explicar esta solución paso a paso. Solución. Para comenzar y tener claridad con los límites de integración, lo mejor es graficar la región. En algunos textos la región, yo aquí la hablo como D, generalmente también se habla como R. Grafiquemos para delimitar la región. Aquí yo tengo el espacio euclidio, pero voy a abrir también la vista gráfica en 2 dimensiones. Y vamos a graficar, ¿qué me dicen? Que es x igual 2 y x igual 7. X igual 2 y x igual 7. Está por acá el rectángulo. Por acá. Más o menos por aquí. Y lo otro, igual menos 1 e igual 3. Y igual menos 1 e y igual 3. Y con eso, fíjate que es muy fácil definir los límites de integración. En el caso del x, ¿cuáles serían? Si alguien me los puede dar en el chat, por favor. En el caso del x, ¿cuáles serían? 2 y 7, supongo que se refiere a eso, no 27, ¿cierto? Y en el caso del y, menos 1 y 3. Entonces, voy a copiar esta parte de la vista gráfica, la voy a traer al apunte, la vamos a pegar, la vamos a achicar porque queda muy grande ahí. Formato imagen, borde de la imagen para que quede más bonito y control T se centra. Entonces, podemos ver que los límites de integración en X son 2 y 7. En Y son menos 1 y 3. Por tanto, la integral doble sería la integral de la integral d. Entonces, si primero veo el x, sería entre 2 y 7, y en el y sería entre menos 1 y 3 de la función, bueno, la función es e elevado a xy, e elevado a xy, de y a dx. De y a dx. Ya. Como ya hemos visto, esto se calcula primero con una de las variables. Yo voy a tomar la variable y en realidad. O sea, voy a decir que esto es la integral
de la integral. La integral de la integral de x. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos la integral entre menos 1 y 3 de elevado a x y de y. O sea, primero calculamos la siguiente integral. Y aquí ayuda, ¿cuál sería esa integral? Si no recuerdo mal, es 1/x Euler x elevado a y. XY, que es. Exacto. Y eso lo vamos a evaluar entre menos 1 y 3. Esto lo vamos a evaluar entre menos 1 y 3. Y eso es una resta de esta expresión evaluado en 3 menos la misma expresión, pero evaluado en menos 1. Tendríamos entonces, esto sería, bueno, para el primer caso, para el del 3, tendríamos e elevado a 3x sobre x, y en el segundo tendríamos e elevado a menos x sobre x. Es decir, e elevado, voy a escribirlo entre paréntesis, o voy a escribir inmediatamente la fracción, todo dividido x, e elevado a 3x menos e elevado a menos x. ¿Se podrá simplificar esa expresión? De alguna forma. Yo la voy a dejar así mientras, ¿ya? Porque con esto debemos reemplazar en la integral inicial. Sí, de hecho conviene dejarlo en dos fracciones porque después la integral resultante va a ser más sencilla. Sí, creo que tiene razón Ariel. Entonces, esta es nuestra integral inicial y va a ser en el fondo esto, pero esta expresión la vamos a cambiar la voy a cambiar así, por esta expresión. ¿Ya? Resultando dos integrales definidas en x. Le vamos a llamar integral 1, ¿a cuál integral? A la integral entre Profe, 2 y 7, sí, perdón. en una consulta pequeña, ahí no se. Perdón.
ahora que me dijeron que se podía separar esa expresión, ¿no sería mejor dejarlo como Euler elevado a 2x dividido en x? ¿Y por qué 2x si yo no hay una propiedad de potencias que me permita aquí restar, sumar exponentes? Pero Están restando, el Euler está elevado a menos x. ¿sí? Por ende, se invierte el Euler elevado a x. O Ya, sea, se mira, quiere dejar. dame un segundo, dame un segundo. Voy a analizar lo que me estás diciendo antes de cualquier cosa. Dame un segundo. Tú me estás proponiendo una simplificación de esta expresión, ¿cierto? Y me dices que esto es conveniente escribirlo como e elevado a 3x menos 1 sobre e elevado a x, ¿cierto? Hacer la resta, estoy entendiendo lo que me dices, ¿cierto? Bueno, eso creo. Ya, ahora, ¿qué haríamos? Igualar denominadores. Ya, entonces tendríamos aquí e elevado a 4x, porque voy a amplificar por e elevado a x sobre e elevado a x, menos 1 sobre e elevado a x, sobre x. Es decir, e elevado, bueno, esto es fracción, e elevado a 4x menos 1 sobre e elevado a x por x, o x elevado a x. ¿Sí? Ah, y el error de mi suposición. Con Ya, uno. exacto. Ahí el 1 como que no permite hacer grandes o convenientes simplificaciones. No guardar. Oh, ya. Estamos con la primera. Tenemos esta primera. Y esta primera integral, o sea, si resolvemos la integral indefinida, para integral indefinida, la integral lo voy a escribir así, x elevado a menos 1 por e elevado a 3x de x. Esa integral se puede hacer por integración por partes. ¿Sí? Aquí recordamos lo que vieron en cálculo integral y diferencial. Y que también el semestre pasado en aplicaciones del cálculo yo repasé. Métodos de integración los repasé todos. Entonces, usando integración por partes, si u es igual, aquí me conviene que u sea x elevado a menos 1. En realidad, me conviene que u sea e elevado a 3x, lo que implica que du es e elevado a 3x dividido 3. De es igual a x elevado a menos 1 de x, lo que implica que b es igual al logaritmo natural de x. Entonces tenemos que esta integral, y si usted se acuerda de este teorema, del teorema de la integración por partes, o el teorema de la vaca, como se conoce normalmente, un día vi u por b, una vaca, logaritmo natural de x por e elevado a 3x, menos la integral de b, que es logaritmo natural de x, de u, que es e elevado a 3x, sobre 3 de x. Ahora habría que resolver esta integral. Entonces, resolviendo esta integral,
resolviendo. ¿Por qué me lo marca en portugués? Siempre me cambia el idioma a portugués. Resolviendo esta integral. No me quiero dar muchas vueltas con las integrales jóvenes, porque son contenidos que nosotros estamos utilizando y que se vieron antes. ¿Ya? Así que les voy a dar la solución de esta integral más rápido. Esta integral vale ya, nos da una función, mira, nos da una función, la función gamma, ya, y la función gamma es una expresión bastante compleja, así que lo vamos a expresar así. Esta integral como e elevado o Euler elevado a x, logaritmo natural de x, sobre 9 menos, bueno, en realidad más, esto es con gamma mayúscula, ya. Y esto, chicos, no se compliquen con esto, porque este tipo de funciones en realidad se ven en estadística y el ejemplo, como ayer lo di, sin pensármelo demasiado, no consideré que íbamos a llegar a una expresión tan compleja, ¿ya? Así que lo vamos a dejar así por ahora, ¿ya? Este ejemplo se complica en términos de la función gamma, ya que es una función que se utiliza, cosas que pasan así. No me refiero a eso, pero es que para explicar cómo se construye la función gamma nos tomaríamos por lo menos una clase. Es especial, exponencial, sí, también se puede expresar de una forma compleja, en términos de números complejos, ojo, si por eso es que la función se va a complicar, ¿ya? La función gamma, cuyos contenidos no corresponden a nuestros objetivos, ¿ya? Así que, pucha, me da una lata enorme tener que dejar el ejemplo hasta aquí, pero no quiero que nos compliquemos con la función gamma que ni siquiera la hemos visto, es una función que se ocupa en estadística. ¿Ya? Hasta, ya. Yo quisiera continuar, porque, oye, a ver qué más dicen. Va a ser divertido cuando revisen el apunte. Sí, porque este apunte tiene mucho sentido si uno ve la clase. ¿Ya? Obviamente, cuando mis objetivos, todos estos apuntes, después hacer un compendio para los cursos que vienen, y los apuntes se van a ir revisando, es cosas que voy a cambiar, obviamente, y que uno cambia de un semestre a otro. Por ejemplo, este ejemplo, no lo vamos a poner. Pero mira, hay un teorema que asegura esto de poder intercambiar los límites de integración y el orden de integración. Y es el teorema de Fubini para integrales dobles. Y dice que si tenemos una función que va desde una región D del espacio cartesiano, de R2 a R, si esta función es una función continua en ese rectángulo, esto es una X, y el rectángulo está definido, digamos, por los intervalos A, B y C, D, entonces
se pueden intercambiar tanto los límites de integración como el orden de la integración. O sea, puedo iterar las integrales. Y esto va a ser importante para integrar en regiones que no son rectangulares. En general, el teorema de Fubini se satisface aún bajo condiciones más débiles, escribo acá, pero yo diría menos estrictas. Basta con suponer que la función f está acotada en D. Es discontinua solo en un número finito de curvas suaves y existen las integrales iteradas. O sea, muchas de las funciones que trabajamos nosotros en cálculo cumplen con las condiciones del teorema de Fubini. Por tanto, si estamos en un rectángulo, puedo cambiar los límites de integración. ¿Y por qué va a ser importante eso? El teorema de Fubini entonces nos permite entonces calcular la integral doble sobre un rectángulo de una función continua mediante integrales iteradas, o sea, podemos cambiar el orden. Esto es integrando con respecto a una variable a la vez y además en cualquier orden de integración, lo que es muy conveniente como veremos en los siguientes ejemplos. Y aquí se pone este ejemplo, calcular la integral doble de 1 más 6x y cuadrado en D, respecto a, el diferencial es A respecto a la área, al área, porque D tiene área, donde D es el rectángulo que está entre 0,2 en el X y menos 1,1 en el Y. Este sí, porque este lo escribí pensando en cómo resolverlo, lo van a resolver ustedes. Y yo se lo voy a preguntar a alguno o a alguna de ustedes en unos 5 a 10 minutos. ¿De acuerdo? Súper, súper, súper.
¿Cómo nos fue con este? ¿Alguien me puede dictar? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? No sé si bien, pero bueno, ya, José, ¿te escucho o te leo, como tú prefieras? Ah, te dio Bueno, 12. en términos... Perdón, sí, sí me dio 12. también te dio 12 igual que Ariel. A ver, Sí. eh, ¿cuáles serían los límites de las integrales? En principio sería la primera integral sería de 0 a 2 si consideramos la x como la que está más afuera, ¿Ya? y la que está más adentro es -1 a 1. De 0 a 2 y de -1 a 1. -1 a 1 de esta función, ¿cierto? De esta función de y a de x. Y eso se puede traducir en la integral primero, ups, de x, ¿cierto? Entonces, calculando esta integral, eh, calculando, porque está todo en negrita, control N, ahí sí. Esa integral sería, ¿cuál sería la expresión de esa integral? Bueno, ya reducida me daba igual a y más 2xy al cubo. Más 2, ya, sí, 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 reducida, está bien eso, entre -1, Profe, era 2xy cubo. 2xy, ¿ya? Entre -1 y 1. Y 1. Finalmente, si evaluamos, ¿cuánto te Me daba? quedaba 2 más 4x. 2 más 4x. Esa expresión. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido. Ya, yo estoy siguiendo lo que me dice el compañero, así que no. Pero me hace sentido lo que dice. Entonces ahora tenemos una integral que solamente depende de x. Y esta integral sería evaluado entre 0 y 2 de la expresión. Ay, sí, bueno. 2x más 2x cuadrado. Claro, y esto efectivamente es 12. Porque en 0 no vamos a evaluar, entonces tenemos 4 más 8 es 12. Estar en lo cierto todos. Súper. Ahora, ¿cómo vamos a hacer integrales dobles de una región plana general? Y atentos con esto, porque primero vamos a tener una justificación matemática de lo que vamos a hacer después. En este caso de integrales definidas en una variable, en ese caso, la región de integración siempre es un intervalo. Pero en el caso de dos variables, la situación es diversa. Hay muchas formas de definir una región. Y las regiones rectangulares son un caso muy particular. Hasta ahora hemos estudiado integrales dobles sobre rectángulos. En esta sección vamos a definir la integral doble sobre una región de cualquiera, más general. Entonces vamos a suponer que D es una región acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Aquí me voy a ir, por ahora me voy a salir de la vista gráfica de 3 dimensiones. Y si yo tengo una región, vamos a decir esto. Por ejemplo, bueno,
este tipo de regiones no son las que vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, esta región. Esa región. Esa región es acotada, ¿cierto? Significa que hay un rectángulo que la acota. En realidad hay varios rectángulos que la acotan. Por ejemplo, este rectángulo la contiene completamente. Eso significa que una región sea acotada, que existe un rectángulo que la contiene. Y eso es lo que se dice acá. Si D es una región acotada, es decir, existe un rectángulo D' más grande, tal que D es subconjunto de D'. Vamos a definir entonces una nueva función f con dominio en este rectángulo más grande de la siguiente manera. Esta función f va a ser f de xy, si xy está en la región más pequeña y 0 en cualquier otro caso. Entonces, la integral doble de f existe sobre D', porque es una integral sobre un rectángulo. Así que la integral de f la vamos a definir de la siguiente forma. La integral sobre la región D de f va a ser la integral sobre la región D' de f grande, donde la segunda integral es su integral sobre un rectángulo, que ya sabemos calcular. Por otra parte, lo que no está sobre D, entre comillas, no importa nada, o no aporta nada, ya que f en esos puntos se anula. Además, el rectángulo D' puede ser arbitrario, puesto que su único requisito es contener a D. O sea, no hay nada que me impida hacer este rectángulo más grande hacia acá y más grande hacia abajo, porque el único requisito es que contenga a D. Lo que no puedo hacer es esto, por ejemplo. Hacer el rectángulo de tal forma que no contenga a D. Es más, es posible definir un rectángulo, el menor rectángulo que contiene a D. Eso también se puede hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, paralelo al eje X por aquí, paralelo al eje X, al eje Y por aquí, paralelo al eje X por aquí y paralelo al eje X por acá. Es que eso es lo que vamos a hacer, Ariel. Vamos a poder calcular el volumen de un sólido que está acotado por una región circular, por ejemplo. Porque un círculo es acotado y se puede acotar por un rectángulo. Hacia eso apuntamos, entre otras formas u otras regiones. ¿Ya? O sea, este rectángulo que se define acá puede ser tan arbitrario como se desee. Puede ser el rectángulo que me acote de la manera más precisa, como este, o un rectángulo ya muy grande. Lo importante es que ese rectángulo también esté acotado, es decir, esté formado o me defina intervalos o límites de integración que sean finitos. ¿Ya? Necesitamos entonces que las regiones D tengan ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Que en primer lugar f debe ser continua sobre ella y su frontera con D debe estar bien definida. Vamos a clasificar estas regiones en dos tipos de regiones. El primer tipo de región, que vamos a llamar región plana del tipo 1, es aquella que se encuentra entre la gráfica de dos funciones continuas de la variable x. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo la función, no sé, coseno de x y la función x cuadrado medios, vamos a poner quintos, más 2. Por ejemplo, aquí, mira, y defino aquí dos puntitos.
este puntito y este puntito, y estas rectas. Pensemos en esta región. Esta región sería una región del tipo 1, porque está acotada por lados verticales, digamos, y además por dos funciones. Funciones que uno puede definir. Aquí tenemos una región del tipo 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son estas regiones del tipo 1? Voy a llamarle D nomás. Son de la forma x, y tales que el x se mueve entre a y b, entre dos valores, pero el y se mueve entre dos funciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver estos ejemplos. La región del plano R delimitada por las curvas x igual a y e y igual a x cuadrado. Veamos cuáles son. Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste y te fuiste. La función y igual x cuadrado y la función y igual x. Eso dice. Y las rectas verticales x igual a 3 y x igual a 4. X igual a 3 y x igual a 4. Esta región, fíjense, aquí lo voy a agrandar para ver. Esta región es una región del tipo 1. Y claro, ya no es un rectángulo, pero se puede acotar por un rectángulo. ¿Ya? Para calcular la integral doble sobre regiones del tipo 1, elegiremos un rectángulo D' que contenga esa región y luego vamos a definir lo siguiente. La integral de f sobre la región D va a ser f grande sobre la región D'. Y si aplicamos el teorema de Fubini, podemos poner el orden que queramos con los límites de integración. Ahora, ojo con esto. Si tenemos en cuenta que f grande de x, y es igual a 0, si y es menor que g sub 1 y al mismo tiempo o y es mayor que g sub 2, podemos escribir la integral que está por dentro, la integral por dentro como la integral entre g1 de x y g2 de x de f de x, y de y. Y aquí hemos tenido en cuenta que esta función grande es igual a la función pequeña en la región D. Puede que esto no tenga mayor sentido para usted, así que veamos un ejemplo. Vamos a determinar el volumen del sólido bajo esta superficie x cuadrado y sobre 2 más y cuadrado entre g1 igual a x cuadrado y g2 de x x medios en el intervalo 0,1. Veamos primero cuál es la región. La región es x cuadrado y x medios. X cuadrado, x medios, entre 0 y 1, entre 0 y entre x igual 0 y x igual 1. Ya, no me sirve mucho este ejemplo, vamos a poner x igual 1 medio. Para que sea esta pequeñita región de aquí. ¿Ya? 1 medio. ¿Ya? Y vamos a buscar la solución.
¿Qué dice? Si armamos la integral, las integrales dobles, voy a traerme esto para acá. Si armamos las integrales dobles, los primeros límites de integración son el 0 y el 1, pero los segundos son las funciones. Y aquí tenemos que ver qué función es menor. Bueno, en este caso la función menor en este intervalo es x cuadrado y la función mayor es x medios. Entonces los límites de integración van a ser x cuadrado y x medios. ¿De qué función? De la función... pero esto lo tengo que poner acá, pues estoy solucionando este. De la función x cuadrado y medios más y cuadrado de y a de x. Y aquí, como vamos aquí a calcular dos integrales, está lo que yo sé que va a ser una duda. ¿Cómo calculo una integral cuyos límites de integración son funciones? ¿Respondo al tiro a la pregunta o me refiero inmediatamente a lo que está en el chat? Profe, ¿cómo para definir? De la segunda integral. Para definir los límites de la segunda integral son las funciones. Pero para saber el orden en el que van, tengo que saber en el intervalo donde estoy qué función es mayor que otra. Y aquí, en este caso, la función x cuadrado es menor que la función x medios. En este intervalo, entre 0 y 1 medio. ¿Ya? Y después puedo ver la... no había visto G1. De acuerdo. Después puedo ver... Espérame. Sí, voy a venir por acá. Y después puedo ver qué pasa con la... Mala mía, ya. Después puedo ver qué pasa con la función, que en este caso es x cuadrado medios, x cuadrado y medio más y cuadrado. X cuadrado y medios más y cuadrado. Esta es la gráfica. Mira que es muy, 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 muy particular la gráfica. Si lo vemos aquí bien de cerca, fíjate. Es esta. Así que el volumen nos va a dar algo pequeño. ¿Ya? Veamos. Ahora vamos a calcular esto. ¿Ya? Calculando esta integral, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Veamos cuál es el valor de la integral, o el valor algebraico de la integral, pero la vamos a evaluar entre x cuadrado y x medios. X cuadrado. Y en este caso, como estamos integrando sobre y, sería x cuadrado y cuadrado cuartos más y cubo tercios. Y ahora, al reemplazar, solo debemos cambiar y por las funciones de los límites de integración. Esto generará, al igual que en los ejemplos de integrales sobre rectángulos, una expresión que depende solo de x.
una expresión que depende solo de x. Entonces vamos a tener, y aquí voy a requerir de toda su expertise, de toda la expertise suya para trabajar, digamos, algebraicamente. Igualado en x cuadrado menos igualado en x medios. Ah, no, pues aquí es x cuadrado porque el x cuadrado es el más pequeño. Y acá es el x medios. Eso sí nos va a tomar un poquito de tiempo. ¿Ya? Quiere decir que para la primera, evaluando la primera, tenemos que esta expresión es, bueno, la misma expresión, pero en vez de y, con un x cuadrado. O sea, un x medios. Y en vez de y, un x medios. ¿Sí? Es decir, nuevo, dos fracciones. La primera va a tener x a la cuarta octavos, no, 4, 10 sobre 16. Y la segunda va a tener x al cubo. 2 elevado a 3 son 8 y 8 por 3 son 24. Y esto es x al cubo. ¿Estoy en lo correcto con eso? Sí, profe. Sí, 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 sí. Ya. Fantástico. Y aquí, por ahora no voy a sumar las fracciones. Evaluando la segunda. Evaluando. Mira, estoy evaluando la segunda. Es decir, esta expresión, pero evaluada en x al cuadrado, vamos a tener esa expresión, pero en vez de y, x cuadrado. En vez de y, x cuadrado. Y esto es, si no me equivoco, x 2 por 2 es 4 y más 2 son 6. X elevado a 6 la primera sobre 4 y la segunda x elevado a 6 sobre 3. ¿Estoy lo cierto con eso? Aquí ojo porque es 2 por 2, 4, más 2 son 6. Y aquí 2 por 3 son 6. ¿Sí estamos lo cierto? Es decir, si sumo estas dos fracciones con mínimo común múltiplo 12, la primera la amplifico por 3, me quedaría 3, y la segunda por 4 sería 7x elevado a 6. Entonces, reuniendo todo. Chicos, discúlpenme y me avisan también si estos cálculos mentales que yo hago de suma y resta de fracciones los estoy haciendo muy rápido y a lo mejor faltaría explicarlos. Ya, está bien, de acuerdo. Entonces, reuniendo todo, esta integral, ¿cierto? Fíjate que en realidad no es tan difícil. Puede que se haga un poquito largo, sería esta expresión menos
esta expresión. Y esa integral después va a ser, pero teniendo, esa integral después va a ser, pero súper amigable. Teniendo, profe, ponga ejercicio así en la prueba, porfi. Ya, pues. ¿Por qué no? Teniendo. Esta expresión será esta misma expresión, pero en vez de toda esta integral, vamos a tener esta expresión. Y si esa expresión la calculamos, hacemos la respectiva integración, tendríamos x elevado a, voy a escribirlo así, evaluado entre 0 y 1, de x elevado a 5 sobre 80. 16 por 5 es 80. Más x elevado a 4 sobre 96, si no me equivoco. Porque 24 por 4 es 96. Menos x elevado a 7 sobre 12. Porque el 7 que voy a dividir va a simplificar con el 7 que está arriba. Y como estas expresiones están evaluadas entre 0 y 1, no necesito evaluarlo en 1, ¿cierto? Pero igual lo vamos a poner, igual lo vamos a mencionar. Igual se va a mencionar que esto en el fondo es, bueno, esta expresión evaluada en 1 menos esta expresión evaluada en 0, la misma expresión evaluada en 0. Pero la segunda me va a dar 0. O sea, esto va a ser esto va a ser 1 sobre 80 menos 1 sobre 96 más en realidad menos 1 sobre 12 menos 0. Y esas fracciones, si alguien me ayuda a calcular, aunque, a ver, mínimo como un múltiplo me parece que no es 80, es 80 por 12. A ver, 1 sobre 80 más 1 sobre 96 menos 1 sobre 12. Claro. Me da menos, a ver, estoy bien, 1 sobre 80 más 1 sobre 96, menos, claro, 1 sobre 12 es más grande. Entonces esto me da menos 29 sobre 480. Que aprox es 0, menos 0,0604. Aproximadamente. Con eso obtengo el volumen de un cuerpo, de un sólido que está generado por una región cualquiera. De hecho, miremos lo especial que puede ser esta función. ¿Ya? Claro, iba a ser pequeño porque aquí tuve que acercarme muchísimo. Tuve que acercarme muchísimo. 1, para acá están los negativos.
Para abajo están los negativos, para allá están los positivos y para acá. Ya. Si la región fuese más grande, a lo mejor tendríamos algo más interesante de calcular. Pero a mí me parece que esto es muy lindo. Chicos, chicas, voy a actualizar este apunte en el aula virtual, aquí en apuntes. Para que usted pueda revisar esta clase después si lo desea. Yo sé que varios después vuelven a mirar las grabaciones. Y los apuntes estén actualizados. Bueno, y recuerde ahí que nos dio la función gamma en un momento ahí y nos dio una exponencial un poquito extraña. Que es producto de dar esos ejemplos ahí sobre la marcha y no pensarlo con calma. Espero que esta expansión o este avance hacia cualquier región del plano que no sea rectangular se haya entendido cómo se hace al menos. Hay ahí en el apunte un ejercicio 2, un ejemplo 2, inténtenlo y la próxima clase, es decir, después de la semana de consolidación, continuamos con esto, cerramos ese día con las últimas integrales dobles y después el miércoles al otro día les entrego el taller grupal 3, les tengo las notas de los otros dos talleres porque ahí estoy al debe con esas notas, y definimos los contenidos que van a entrar en la solemne 3. Dicho eso, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. A vuelta de la semana de consolidación. Pero, como todos mis controles, y como también lo habíamos conversado con Nicolás, serán grupales. Recuerden que son grupales y que la idea es que ustedes puedan utilizarlos también para aprender, ¿ya? No como una medida de nota necesariamente. Chicos, nos vemos. Chicas, nos vemos. Cuídense, pórtense bien.